Ingresando en www.consejo.org.ar podés hacer la legalización de tus informes y certificaciones, seleccionando legalizaciones y luego la opción web. Allí vas a ingresar al sistema con tu nombre de usuario y clave personal y con un número de convenio y clave, el que podés suscribir por la web. Una vez que ingresaste, elegís la opción que estás buscando y listo. Dentro de nuestra página vas a encontrar conferencias en nuestra biblioteca de contenidos. Ingresando a la opción Reuniones científicas y técnicas, vas a poder elegir el contenido que estás buscando y al hacer clic, ver el video de forma online y descargar el material de la reunión. Si querés hacer un curso de capacitación, la DAC te brinda varias opciones. Podrás acceder ingresando a e-learning y luego a cursos virtuales. Allí te podrás inscribir en el curso o capacitación que más te guste. Si lo que buscas es asesoramiento profesional, estás a un solo clic de distancia. Podés hacerlo ingresando en Asesoramiento opción web. Completás el formulario a base de tu consulta y luego serás contactado por uno de nuestros profesionales. Uno más de nuestros servicios es el sello editorial Edicon, y ahí podés encontrar todas las publicaciones y colaboraciones técnicas. Además, ingresando a nuestro menú Servicios, Consejo Salud, vas a enterarte de todas las novedades de Centro Médico, Farmacia, Simeco e Integrar Plus. Estos y muchos temas más están disponibles en nuestra web www.consejo.org.ar. Envíanos tu consulta a consejoescucha@consejo.org.ar o llama al 5365 8950 y un colaborador se estará comunicando con vos. Te acompañamos sin que te muevas de tu casa. Consejo 75 años. Gestión y futuro. Estimados y estimadas colegas, ¿cómo están? Nos encontramos nuevamente en este espacio de doctrina tributaria y en esta oportunidad para presentarles una conferencia muy interesante que tratará sobre el tema análisis de temas relevantes y controvertidos del convenio multilateral. Esta conferencia estará a cargo de la doctora Elvira Balbo, a quien quiero agradecerle especialmente por esta propuesta de capacitación. La doctora Balbo es contadora pública, es la vicepresidente de nuestra Comisión de Tributos Locales y Municipales y es conferencista en temas de tributación. El temario que nos propone es el siguiente: cuestiones generales, coeficientes de gastos e ingresos, exportaciones, ventas por internet y el impacto de la economía digital en la tributación local. Esperamos que disfruten de esta actividad y, como siempre, les agradecemos por acompañarnos en todas las propuestas de capacitación y en esta gestión de nuestro querido consejo. Hasta luego. Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, me presento, Elvira Balbo, y es un gusto poder participar con ustedes de este encuentro que nos ha permitido el Consejo Profesional, en estos momentos un poco atípicos, pero bueno, es una forma de poder avanzar y seguir comunicados. Así que les agradezco mucho que me estén acompañando y que nos estén acompañando en este momento, en este espacio del Consejo. Me pidieron que comente algo del convenio multilateral en un tiempo más o menos reducido para que podamos compartirlo. Así que fundamentalmente me voy a dedicar a hablar de resoluciones generales. Específicamente me voy a tratar de enfocar en el convenio multilateral, pero en el cálculo del coeficiente unificado, ya que estamos prontos a la presentación de la declaración jurada anual. No obstante, a medida que vamos a avanzar sobre estos temas, sobre resoluciones generales, poniendo foco en el coeficiente unificado, voy a tratar también de hacer algunos otros comentarios de algunas cuestiones que me parecen de importancia, relevantes, que podríamos
compartir. Siento sinceramente que me faltan del otro lado para tener un espacio de debate y poder intercambiar ideas, pero bueno, esto es la oportunidad que tenemos ahora. Bueno, los invito entonces a que recorramos juntos una agenda que va a contener estos puntos. Primero me voy a referir a algunas cuestiones generales, después al coeficiente de gastos, poniendo énfasis en los gastos computables y no computables. Luego iremos al coeficiente de ingresos. Vamos a hacer después un apartado especial para las exportaciones. Nos vamos a detener en las ventas por Internet, que como ustedes se imaginarán en este momento han adquirido una importancia primordial. Y después, al finalizar, vamos a tratar de hacer una breve reflexión sobre el impacto de la economía digital en la tributación local. En realidad, el impacto de la economía digital en la tributación en general, ¿no? Pero como, bueno, nuestro ámbito es la tributación local, bueno, nos enfocaremos en esto. Vamos a las cuestiones generales entonces que yo les había comentado y lo primero que debo recordarles y para que todos consensuemos en este punto es que el convenio multilateral, que es una herramienta muy buena porque evita la múltiple imposición horizontal de un impuesto tan importante como el impuesto sobre los ingresos brutos, el que le permite mayor recaudación a todas las jurisdicciones del país, este convenio multilateral en su texto vigente es del año 77. Y las fotitos que ustedes verán en el PowerPoint, a mí a veces me gusta hacer un poco visual en los PowerPoint porque la verdad que es una cosa que nos llama la atención, ¿no? Este convenio nos hace referencia en algunas de sus partes al fax o al teletipo y el teléfono, si pensamos cómo era nuestra vida en el 77, vamos a coincidir que es muy, muy diferente a la actual y también todos los actos económicos, la manera de relacionarnos, de hacer negocios, ha cambiado muchísimo. Quiere decir que este convenio, que es un arma noble realmente, o un instrumento noble, no tiene cambios desde el año 77 y entonces merece, de alguna manera, ser interpretado por el órgano con especificidad en el tema, que es la comisión arbitral, para poder hacer más llevadera su aplicación, ¿no? Y en esto entonces toman una importancia fundamental las resoluciones generales. Las resoluciones generales son una de las funciones que tiene la comisión arbitral y esta función está en el artículo 24, inciso A, establecida en el artículo 24, inciso A del convenio multilateral, donde dice que la comisión arbitral puede dictar normas generales interpretativas de las cláusulas del convenio y estas normas van a ser obligatorias tanto para los fiscos como para los contribuyentes, o sea, las jurisdicciones adheridas, que son todas, las 24, 23 provincias y Cava, y todos los años la Comisión Arbitral, en la primera resolución general del año, hace un texto de ordenamiento de las resoluciones generales. Justamente en este año 2020 no ha efectuado ese ordenamiento a la fecha, entiendo que entre otras cuestiones por las situaciones especiales que estamos viviendo, ¿no es cierto? Este ordenamiento de texto yo lo quiero rescatar porque me parece muy, muy importante, realmente es de fundamental importancia, porque es como nuestro GPS para poder viajar por todas las resoluciones generales que ha dictado la comisión arbitral según el tema que nos competa en ese momento o el tema que tengamos que tratar. Este ordenamiento tiene la particularidad, como todos los ordenamientos, que toma la parte dispositiva de las resoluciones y no así los considerandos. Yo entonces los invito a que cada vez que ustedes tengan un tema específico que quieran consultar, se ubiquen en el texto de ordenamiento, busquen la resolución general y vayan a la resolución de origen, en el año en que esa resolución fue dispuesta. Esto es porque así ustedes van a poder leer los considerandos que en el texto de ordenamiento no los pueden ver, no tienen acceso, y esos considerandos son de fundamental importancia porque son los que le van a determinar la importancia de la parte dispositiva, son los que motivan el acto. Entonces, recomiendo siempre dirigirse a las resoluciones originales. En esta exposición, yo cada vez que menciono una resolución general, la voy a mencionar por su número y fecha original. Puesto que si yo no lo hiciera de esta manera y ustedes más adelante quisieran volver a ver este video o poder volver a consultar algo,
y hubiera cambiado el ordenamiento, entonces la resolución ya estaría ubicada con otro número de artículo y lo llevaría a una confusión. En cambio, trato yo siempre de conservar entonces esta relación con la resolución original para facilitar la materia. Como ustedes se darán cuenta, entonces, viendo que recién dijimos en este dibujito que el convenio multilateral es del 77 y así estábamos en el 77, viviendo una vida muy distinta a la que tenemos hoy, ustedes se imaginarán la importancia que tienen estas resoluciones generales en cuanto a que nos dan certeza y seguridad jurídica a los contribuyentes, también a los fiscos. A todos los fiscos del país les indican una forma, una metodología, y más allá de las interpretaciones diversas o las cuestiones doctrinarias que uno pueda tener opiniones sobre las resoluciones generales, me parecen importantísimas porque fijan pautas para que todos sigamos y estemos mucho más seguros de la forma de atribuir los gastos y los ingresos en este coeficiente del artículo 2, régimen general del convenio multilateral. Bueno, ya habiendo partido entonces un poco de las cuestiones generales, vamos a nuestra agenda. En esta parte de cuestiones generales, yo me voy a referir a los criterios disímiles de las resoluciones generales, voy a hablar de estados contables, desde cuándo se aplican el coeficiente unificado, nuevo coeficiente, como dice el PowerPoint, decimales y certificación contable, y lo hago de la siguiente manera. Miren, esta resolución fue una resolución general de comisión plenaria que modificó un artículo del reglamento procesal, el artículo 24, y entonces a veces pasa un poco como desapercibida. Esta resolución es importante puesto que dice que las nuevas resoluciones generales que se dicten, si de alguna manera tienen un criterio disímil de una resolución general anterior, no serán de aplicación a hechos o situaciones acaecidos con anterioridad al momento de su dictado. Es decir, no se van a aplicar retroactivamente cambiando criterios ya resueltos por otra resolución general. Bueno, esto es lógico y de sentido común y está muy bien haber cambiado en este sentido el reglamento procesal. Ahora, vieron ustedes que el convenio multilateral en su régimen general del artículo 2 hace la distribución de la base imponible de este impuesto sobre los ingresos brutos, un impuesto que grava el desarrollo de actividad, conforme a algo que nosotros denominamos pauta temporal del artículo 5. Es decir, el convenio multilateral nos conduce a el balance, los estados contables del año inmediato anterior al que nosotros vamos a conformar el coeficiente. La única duda que surgía en este momento es que nada dice el artículo 5 si el balance que se utiliza es el histórico o es el expresado en moneda constante. Hay una muy vieja resolución general que es del año 85, como ustedes pueden ver ahí, la resolución 25 del 85, que hablaba de este tema y fue ratificada por una resolución posterior, la resolución 87 del 2003, como ustedes también verán, tiene cierta antigüedad, pero la verdad que está vigente, ustedes lo podrán ver en el texto de ordenamiento de resoluciones generales, y ambas resoluciones expresan entonces que los estados contables que voy a utilizar a los efectos del coeficiente unificado del artículo 2, régimen general del convenio, son estados contables en moneda constante. Dicho esto, vamos a ver de qué manera yo voy a tener que tomar de ese balance, de esos estados contables expresados en moneda constante, los ingresos y gastos computables para calcular el coeficiente. La resolución 6, general 6 del año 2006, hace una consideración sobre esto. Dice que deben ser considerados netos de devoluciones, bonificaciones, descuentos u otros conceptos similares independientemente de las circunstancias y del momento en que tales hechos se produzcan. Entonces, estados contables en moneda constante, ingresos y gastos computables, netos de devoluciones, bonificaciones, descuentos, etc. Vamos entonces ahora al coeficiente. ¿Desde cuándo yo aplico el nuevo coeficiente que voy a calcular y voy a utilizar durante todo este ejercicio fiscal? A ver, discúlpeme que me parece que acá estoy. Bueno, lo voy a aplicar. Acá hay una resolución muy reciente que como no se hizo el ordenamiento en 2020, bueno, lo tienen que buscar en el ordenamiento, es del 2019, no aparece, no recuerdo si aparece en el ordenamiento. Es la resolución 10 del 2019.
que deroga una vieja resolución 42 del año 92 y modifica otra resolución general, que es la 91 del 2003, y trata de o establece qué van a hacer los contribuyentes cuando al momento de aplicar ese coeficiente unificado, que es al momento de presentar la declaración jurada en el primer anticipo del año, no tuvieran la información que necesitan para conformar ese coeficiente. Bueno, si estuvieran ustedes ante esta situación, o sea, llega el vencimiento de la primera declaración jurada del año, mes de enero, ustedes no tienen el coeficiente del régimen general formado, bueno, entonces siguen aplicando el coeficiente del año anterior durante 3 periodos, enero, febrero y marzo. Y en el periodo siguiente, van a hacer un ajuste retroactivo, y entonces de esa manera van a quedar ajustados los 3 primeros periodos y a partir del cuarto anticipo entonces efectuarán el ajuste y aplicarán el nuevo coeficiente. Quiero hacer notar, como pararme acá un segundito, específicamente por el tema de inicio de actividades. Cuando un contribuyente inicia actividades en una determinada jurisdicción, nosotros dijimos recién que el convenio multilateral se basa en la experiencia del año anterior, pero si yo inicio en este ejercicio de actividad no voy a tener una experiencia del año anterior, no voy a tener un balance anterior. El convenio multilateral eso lo soluciona en su artículo 14, que es el artículo que nos habla de inicio y cese de actividades. Bueno, la resolución 91 del 2003, ahora modificada en parte por esta resolución nueva que les comento, la 10 del 2019, nos especifica de qué manera yo tengo o cuándo o qué requisitos tiene que reunir una jurisdicción para entrar en ese reparto de convenio multilateral. Para dejar de asignarse a esa jurisdicción la base imponible por ingresos directos y en cambio empezar a ser una de las socias del reparto. No voy a entrar en la especificación de ese tema, los invito a que ustedes lean entonces la resolución 10 del 2019, si están en ese caso, en la parte pertinente, para que puedan continuar avanzando. Vieja resolución del año 93, la 46 del año 93, digo bien, establece que el coeficiente se va a determinar en 0 entero y 4 decimales. Vieron que no es un porcentaje, es un coeficiente. 0 entero y 4 decimales. Lo destaco porque esta cuestión que parecería hasta menor es una cuestión que es muy importante fundamentalmente para las jurisdicciones más pequeñas o las jurisdicciones donde hay menos desarrollo de actividad, que al tener más decimales el coeficiente le permiten también ver representada alguna porción de impuesto proporcional a la actividad desarrollada en esa jurisdicción, ¿verdad? Bueno, muy bien. Y esto es un tema que a nosotros los contadores nos interesa mucho porque una resolución general antigua, la 35 del año 90, dice que los fiscos adheridos podrán establecer la inclusión de certificación del contador público como requisito para la presentación de las declaraciones juradas anuales de este impuesto, lo cual resulta sumamente importante y auspicioso en cuanto a la matrícula y también a la certeza de la información. Bueno, visto todas estas cuestiones generales, ahora vamos a ya adentrarnos a cuestiones más particulares. Tenemos que hablar del coeficiente de ingresos y del coeficiente de gastos que conjuntamente van a formar el coeficiente unificado que me va a decir entonces qué porción de base imponible le corresponde a cada fisco. Voy a empezar por el coeficiente de gastos. Ustedes saben que en el convenio multilateral los gastos se dividen en computables y no computables. Yo voy a empezar por el coeficiente de gastos, no por una cuestión menor. Disculpen. Les decía que voy a empezar por el coeficiente de gastos, no por una cuestión menor, sino porque me parece que el gasto es sinceramente el parámetro más representativo del desarrollo de actividad de los contribuyentes. Si no es una cuestión de apreciación personal, si no es una cuestión de los redactores del convenio multilateral ya en sus primeras versiones. Si ustedes ven el primer convenio multilateral del año 1954,
dividía la materia imponible solamente basándose en los gastos. El 100% de esos ingresos brutos devengados por el contribuyente se distribuían entre las jurisdicciones donde se desarrollaba la actividad y la actividad se merituaba entonces en virtud de cuánto el contribuyente gastaba en cada jurisdicción. Después, por diferentes circunstancias, fueron apareciendo los ingresos como otro parámetro más tímidamente. Ustedes verán en el 60, 80 y 20, en el 64, 70 y 30, hasta llegar a la versión actual del convenio vigente, donde ese coeficiente unificado va a tener por partes iguales el peso de los gastos y de los ingresos, la incidencia de los gastos y de los ingresos para distribuir la actividad. Por esto empiezo por el coeficiente de gastos, porque realmente el desarrollo de actividad, el parámetro fundamental para entender que en una jurisdicción hay actividad, es el gasto. Como les anticipé y ustedes ya saben, el convenio multilateral en su artículo 3 divide los gastos a los que hace alusión el artículo 2 en dos tipos de gastos: gastos computables y gastos no computables. Claro, ustedes fíjense que comentamos recién que el gasto viene muy unido al concepto de actividad. Entonces, es lógico que el convenio diga que los gastos que se computan son aquellos muy unidos o que son parámetros visibles de que se está desarrollando una actividad. Sueldos y jornales, combustibles, reparaciones, alquileres, primas de seguro. Bueno, ustedes entonces los tienen específicamente, los pueden ver del convenio multilateral. ¿Y cuáles son los que no se computan como gastos? Bueno, el propio artículo 3 también los nombra. No se computan como gastos aquellos que se alejan, los que no serían un parámetro de actividad, los que no nos demostrarían un real ejercicio de la actividad, como por ejemplo el costo de la materia prima adquirida a terceros, no realizo ninguna actividad especial para comprar materia prima, o el costo de las mercaderías de actividades comerciales, o el costo de obras y servicios que se contraten para su comercialización, y así sucesivamente. Gastos de publicidad y propaganda, tributos nacionales y provinciales, intereses, honorarios, sueldos a directores, en tanto y en cuanto los honorarios y sueldos a directores en los importes que excedan, por supuesto, el 1% de la utilidad del balance comercial. Bueno, como ustedes imaginarán, en cada una de estas cuestiones que yo les voy nombrando, gastos computables y gastos no computables, la comisión arbitral se ha expedido en casos concretos en diversas oportunidades. Pero la verdad que la duda que muchas veces surge es pensar si cualquier gasto puede considerarse no computable simplemente porque no es parámetro de actividad o debería haber alguna restricción al respecto. Y la comisión arbitral en el 2017 trató un caso concreto, el de la antigua Apache Energía Argentina SRL, que fue contra la provincia de Neuquén. Es la resolución de comisión arbitral 24 del 2017, ¿no? Esta resolución no es una resolución general del artículo 24 inciso A, resoluciones generales interpretativas, sino que es una resolución de caso concreto de las que establecidas en el artículo 24 inciso B del convenio multilateral, obligatorias para el contribuyente, las partes en este caso específico. Y en este caso específico la disyuntiva o el problema era saber si un gasto debía ser considerado como computable o no. Y a mí entonces me parece muy importante esta resolución porque lo especifica muy claramente. Dice, si un gasto no está expresamente nominado en ninguna de las dos categorías, debe considerarse computable. Ello por cuanto los primeros se citan a título enunciativo, el convenio dice así se computarán, mientras que los segundos se mencionan en forma taxativa cuando el convenio dice no se computarán. Quiere decir que, siguiendo esta resolución de caso concreto, que por supuesto no es una resolución general, pero bueno, me parece que establece un criterio, los gastos computables del artículo 3 tendrían un texto enunciativo, mientras que los gastos no computables del artículo 3 tendrían un texto taxativo. Esto me parece bastante importante recordarlo a la hora de efectuar la distribución.
El convenio multilateral en el artículo dice que se entenderá que un gasto es efectivamente soportado por una jurisdicción, usa esta expresión, ¿no? Gasto soportado. La pregunta es entonces, ¿qué querrá decir que un gasto es soportado? La palabra soportado por una jurisdicción. El propio convenio en el mismo artículo se encarga específicamente de definirlo. Dice que un gasto es soportado en una jurisdicción cuando tiene una relación directa con la actividad que en la misma se desarrolla, por ejemplo, la de dirección, administración, fabricación, aun cuando la erogación que ese gasto representa se efectúe en otra jurisdicción. Y esto es muy lógico porque ustedes piensen que el gasto, ya lo dijimos varias veces, siempre viene unido al desarrollo de actividad. Luego, lógico es que se asigne a la jurisdicción donde realmente se desarrolla la actividad que este gasto está solventando. El convenio también ha hecho en el artículo 4, en el segundo párrafo, una mención a los gastos de escasa significación. Los gastos de escasa significación son aquellos que no pueden ser atribuidos con certeza y entonces, si no pueden ser atribuidos con certeza, el convenio nos dice cómo tenemos que hacerlo. Se distribuirán estos gastos de escasa significación en la misma proporción que los demás, justamente porque son gastos poco significativos. Claro que el convenio en ninguno de sus artículos me dice qué quiere decir que un gasto o qué parámetro debo tener yo en cuenta para entender que un gasto es poco significativo o cuándo deja de ser poco significativo. Esto entonces lo ha solucionado la comisión arbitral con una resolución general. Ustedes ven que las resoluciones generales nos ayudan muchísimo cada vez que nosotros tenemos una duda. Entonces, esa resolución general viene a echar luz sobre un aspecto que el convenio no ha contemplado. Y esta resolución general es antiquísima porque es del año 84, 22 del 84, y dice que estos gastos para ser de escasa significación en su conjunto no deben superar el 10% del total e individualmente no más del 20% de dicho porcentaje, o sea, el 20 del 10. Si reúnen estas condiciones, van a ser distribuidos en la misma proporción que el resto de los gastos entre todas las jurisdicciones, o sea, van a ser distribuidos en partes iguales, dice el artículo 2. En caso contrario, el contribuyente deberá distribuirlo mediante estimación razonablemente fundada, si no fueran de escasa significación, pero si fueran de escasa significación, dicen, ven ustedes, en la misma proporción que los demás. Es claro que si yo distribuyo un gasto por ser de escasa significación en la misma proporción que los demás, entonces no va a impactar en el coeficiente unificado ni en el coeficiente de gastos, porque lo he distribuido en forma idéntica y en la misma proporción para todos. Ni suma ni resta este gasto de escasa significación. Durante mucho tiempo hubo bastantes dudas de qué teníamos que hacer con los gastos de transporte, que son gastos realmente importantes, significativos para cualquier tipo de empresa. El artículo 4 del convenio multilateral habla de gastos de transporte y dice específicamente que se van a distribuir por partes iguales a las jurisdicciones entre las que se realiza el hecho imponible. Pero ahí surgían algunas discusiones en la doctrina respecto de qué quiere decir jurisdicción en la que se realice el hecho imponible. ¿Cuál es? Entre las que se venden, las que tiene uno actividad. ¿Qué quiere decir jurisdicciones en las que se realice el hecho imponible? Y ante estas dudas, la comisión arbitral entonces emitió una resolución, hace bastante tiempo también, en el 2006, es la resolución general 7 del 2006, que dice: los gastos de transporte se distribuirán por partes iguales, y acá viene la definición, entre las jurisdicciones en las que se realice el transporte. Ven que el artículo del convenio dice hecho imponible, acá aclara, dice el transporte, operación por operación. Entonces tomo operación por operación, me fijo qué jurisdicciones une ese transporte y entre ellas distribuyo en partes iguales ese gasto de transporte. Estas resoluciones, aunque son resoluciones que tienen bastantes años, como ustedes verán, son importantísimas tenerlas en cuenta al momento de efectuar entonces la distribución, o sea, el cálculo del coeficiente unificado, en este caso el coeficiente de gastos. Luego, también tenemos que ver qué pasa con las amortizaciones, porque el convenio multilateral dice que serán admitidas como computables las amortizaciones ordinarias de la ley de impuesto a las ganancias. Con eso no hay mucha duda.
no hay problemas para su aplicación, pero el tema es el caso de aquellos bienes de uso, que tienen amortizaciones, por supuesto, pero que son bienes de uso que se usan en diferentes jurisdicciones. ¿Vieron que el gasto iba a ser soportado en la jurisdicción donde se desarrollaba la actividad? Bueno, piensen ustedes ahora un bien que pueda desarrollar, que puede ser utilizado en la actividad en más de una jurisdicción. Se me ocurre un rodado, un camión, se me ocurre una máquina utilizada para la construcción, una grúa, bueno. Entonces son bienes de uso de utilización compartida. Ahí la Comisión Arbitral entonces expidió con esta resolución general, la 8 del 2008, y dice entonces que esos bienes de uso compartido se va a distribuir esta amortización ordinaria hasta el límite de la ley de impuesto a las ganancias en proporción a los ingresos que se atribuyan a cada jurisdicción. Bueno, continuamos ahora entonces con las cargas sociales y para facilitar un poco ya puse un cartelito a la derecha adelantando el criterio. Hasta la resolución general 4 del 2010 había bastantes dudas sobre qué se hacía con las cargas sociales y aportes personales. Por supuesto, dos conceptos muy diferentes, su naturaleza muy distinta, y como la verdad que había inconvenientes a veces de interpretación, la Comisión Arbitral desde el 2010 los dejó aclarados y las cargas sociales a cargo del empleador, las cargas sociales, solamente estas, serán consideradas entonces gastos computables. También se encargó de decirnos qué pasa con los deudores incobrables. Esta erogación, esta pérdida por los deudores incobrables, ¿cómo debe interpretarse? Bueno, con la resolución 5 del 2012 interpretó con alcance general que los importes de deudores incobrables no deberán ser computables o no se van a computar para la confección del coeficiente de gasto. Continuando, como ustedes verán, es amplio el camino para la conformación del coeficiente de gastos, hay que tener en cuenta unas cuantas resoluciones generales. Vamos a ver ahora dos conceptos que por sus características tan especiales son excluidos entonces del cómputo, es decir, no son computables a los efectos de este coeficiente. Y estos dos conceptos son el valor patrimonial proporcional y las diferencias de cambio. La resolución 5 del 2017 es la que nos indica que el valor patrimonial proporcional que se genera en la participación en las empresas no serán computables como gastos ni tampoco como ingresos. Esto porque no es un parámetro que nos muestre desarrollo de actividad. Y las diferencias de cambio, bueno, esta misma resolución, las que le nombré antes, la 5 del 2017, me dice que las diferencias de cambio que se generan por tenencia, ya sean negativas o positivas, no van a ser computables ni como gasto ni como ingreso. Y vuelvo un minutito atrás al valor patrimonial de nuevo, porque quiero hacerles notar que el valor patrimonial proporcional tampoco va a ser considerado para el coeficiente de ingresos. O sea, estos dos conceptos, valor patrimonial proporcional y diferencia de cambio, están excluidos del coeficiente, tanto de gastos como de ingresos, ¿sí? En el caso de las diferencias de cambio, no es de aplicación esto que les dije para las operaciones de compra y venta de divisas, me estoy refiriendo en esto al caso de tenencia. Bueno, y vamos entonces ahora, a los honorarios y sueldos de directores, que yo ya se los mencioné, lo decía el artículo 3º, inciso F, del convenio multilateral, ahí le puse entonces a la derecha este doble signito de computable y no computable, porque no son gastos computables por la proporción que exceda el 1% de la utilidad. Bueno, muy bien. A veces, lamentablemente, se me zafa un poquitito y se me pasa más de una diapositiva. Bueno, vamos entonces ahora al coeficiente de ingresos. Si les parece, creo que hemos agotado bastante el coeficiente de gastos. El coeficiente de ingresos tiene una particularidad. Vieron que comentamos al principio que los gastos son el parámetro que siempre tuvo el convenio multilateral o el parámetro originario de las primeras versiones del convenio multilateral para distribuir entonces la materia imponible.
y no así los ingresos que fueron apareciendo después en una proporción, 80 de gastos, 20 de ingresos, 70 de gastos, 30 de ingresos, hasta llegar a este peso equitativo entre gastos e ingresos. Tal vez por esto sea que el convenio multilateral no habla tanto o no hace tanto detalle, no se refiere en su articulado tantas veces a los ingresos. Es decir, que los ingresos tienen en el texto del convenio multilateral un tratamiento más humilde o más acotado que el de los gastos. Sí dice el convenio multilateral en su artículo segundo, en su inciso B, que el 50% de ese coeficiente unificado se va a conformar por los ingresos y dice en proporción a los ingresos brutos provenientes de cada jurisdicción. Y esa palabra proveniente, así como cuando hablamos de gasto teníamos que detenernos a pensar qué quería decir soportado, ahora tendríamos que detenernos a pensar qué quiere decir ingreso proveniente. ¿Qué quiso decir el convenio? Porque no nos define en ningún artículo con algún tipo de extensión, no se refiere a la palabra, al término proveniente. Y esto ha traído discusiones en diferentes casos concretos que han llegado a la comisión arbitral. Ustedes saben que cada caso concreto es diferente al otro, porque por supuesto se trata de una situación en particular y de esa forma debe ser vista, pero muchas veces uno trata de seguir la jurisprudencia de este organismo para entender, si uno tiene un caso similar, cómo tiene que actuar. Me parece que no hay una resolución general que hable específicamente de la atribución de ingresos en el convenio vigente, tampoco dice mucho, y entonces me pareció importante traer este caso concreto que no es único. Hace rato, bastante tiempo, que la comisión arbitral viene expidiéndose en este mismo sentido, y con este criterio, como lo hizo acá, en este caso concreto Rigoló, que es del año 2017, bueno, viene expidiéndose de esta misma forma al efecto de darle alguna entidad a esa palabra ingreso proveniente. Y lo voy a leer porque me parece importante para tenerlo claro. Dice, la comisión arbitral tiene dicho en varios precedentes que cualquiera sea la forma de comercialización, el factor determinante para establecer a qué jurisdicción se deben atribuir los ingresos por venta de mercaderías no responde al lugar físico de entrega de las mismas, el hecho de que la mercadería pueda haber sido entregada en el depósito del transportista, se haya hecho cargo o no del flete o haya sido retirada por el cliente, no determina que el origen de los ingresos deriven de ella, sino que tome importancia el lugar del destino final de los bienes, que habitualmente es el domicilio del adquirente. Esto, así, siempre y cuando este domicilio sea conocido por el vendedor al momento en que se concretó cada una de las ventas y en tanto exista previamente en esa jurisdicción sustento territorial. Y la comisión arbitral, manteniendo una línea bastante entonces de jurisprudencia en estos casos bastante estable en los últimos tiempos, creo que nos está indicando la línea a seguir. Por supuesto, claro es que en cada caso concreto deberemos analizarlo específicamente, puesto que no es de aplicación un caso concreto a otro. No, esto no es una resolución general, pero marca una línea jurisprudencial, por eso lo quería nombrar. Bueno, poco habla la comisión arbitral de la conformación de la base imponible. No le corresponde tampoco, porque la conformación de la base imponible es un tema típico del impuesto. Pero sí lo ha hecho en una resolución general antigua del año 84, la 21 del 84, que dice lo siguiente: aun cuando la base imponible se determine de distintas formas, la base que se utilizará para la distribución tiene que estar formada, y ahí entonces yo les puse en esta diapositiva las tres
letritas para acordarnos, IBT por los ingresos brutos totales del contribuyente. O sea, por supuesto que tengan que ver con el desarrollo de la actividad, ¿no? Entonces, la base imponible, ahora no me estoy refiriendo a la formación del coeficiente, sino a la formación de la base imponible del impuesto sobre los ingresos brutos. Ingresos brutos totales del contribuyente. Bueno, entonces, para la conformación del coeficiente, ahora vamos al coeficiente, los ingresos que voy a tener que tener en cuenta, esto se manifiesta en la Resolución General 48 del 94 y dice que se van a computar todos los ingresos, exentos, grabados, no grabados, grabados a tasa cero, siempre y cuando provengan del desarrollo de la actividad. ¿Y dice algo el convenio multilateral de ingresos no computables? No. El convenio multilateral no hace una distribución de ingresos entre computables o no computables como la hacía de gastos, recuerdan en el artículo 3, gastos computables y no computables. Por eso fue muy interesante en el 2017 que la Comisión Arbitral nos dijera qué ingresos no debían formar parte del coeficiente unificado y lo hizo a través de la resolución 3 del 2017. Y en esta resolución entonces enumera qué cuestiones no deben formar parte del armado del coeficiente. Por supuesto, como es lógico, no forman parte del armado del coeficiente del régimen general los ingresos que corresponden a los regímenes especiales, artículos 6 al 13, porque esos son directamente relacionados con el régimen especial. Esos no. Tampoco la venta de los bienes de uso, que no sé tampoco si hacen parte del tributo, porque no son una actividad habitual de la empresa ni el objeto del ente. El recupero de gastos con determinados requisitos, que después los invito a que ustedes lean la resolución. Los subsidios que pudiera recibir, el Estado nacional, provincial o municipal, es decir, que pudiera recibir la empresa, originados o entregados o dirigidos por el Estado nacional, provincial o municipal. Piensen ustedes que yo no les estoy hablando de conformación de base imponible ahora, ¿no? Les estoy hablando de conformación de coeficiente unificado. Tampoco el recupero de deudores incobrables, no lo voy a considerar como ingreso computable, o sea, no va a formar parte del coeficiente, y el recupero de impuestos con algunas características muy especiales, cuando no sea el sujeto pasivo del impuesto el que recupere. Igualmente los dirijo a la lectura de la resolución porque tiene bastantes requisitos en cada caso y si no se hace muy extensa la exposición. Bueno, hablamos del coeficiente de ingresos, hablamos del coeficiente de gastos o al revés, hablamos de cuestiones generales, después del coeficiente de gastos, después del coeficiente de ingresos. Y ahora me parece que una materia que siempre resulta de interés y que nos suele convocar es el tema de las exportaciones. Y a ella me quiero referir entonces específicamente. Primero quisiera expresar qué es lo que entiendo por gravar las exportaciones en el ámbito de un impuesto sobre los ingresos brutos, que grava el desarrollo de actividad y que no lo veo como un impuesto a las ventas. Entonces, quiero cambiar esta expresión exportaciones, que es la que normalmente y comúnmente usamos, coloquialmente usamos, y yo quiero decir que me estaría refiriendo al destinar al mercado externo el resultado del desarrollo de una actividad que realizo dentro del ámbito local, ¿no es cierto? Entonces, yo fabrico 10.000 vasos, 2.000 los vendo en el mercado interno, 8.000 los vendo en el mercado externo. A esos 8.000 vasos que vendo en el mercado externo voy a tener por esos 8.000 vasos ingresos y gastos. La empresa va a incurrir en gastos y va a obtener ingresos por esa venta, y entonces lo que nos interesa ahora es el tratamiento de esos ingresos y gastos relacionados con esa venta al mercado externo con referencia a la conformación del coeficiente unificado. Y en esto les quiero decir que yo podría dirigirme directamente al año 2018, donde se dictó la Resolución General 2 del 2018, y llevarlos directamente a la conclusión final, que es una conclusión clara y precisa que a ustedes les va
no les va a dejar ninguna duda sobre respecto de qué tienen que hacer con los ingresos y gastos de este tipo de ventas al mercado externo, tanto sean de venta como sean de prestaciones de servicio, ¿verdad? Porque la Resolución General 2 del 18 se los aclara. Pero no es la primera resolución de comisión arbitral que se refirió a este tema. La comisión arbitral empezó a referirse en este tema en el año 93 a pedido de la jurisdicción Misiones, que quería que específicamente se aclarara que los ingresos por exportaciones no debían formar parte del coeficiente y antes, a fines de la década de los 80, 90, llegando a los 90, había tratado un expediente específico referido a este tema que la empresa involucrada era Swift, de los frigoríficos Swift. Bueno, entonces quiero decir que la comisión arbitral se detuvo en esta cuestión en reiteradas épocas, ¿no? Así dictó la resolución 44 del 93, 49 del 94, ambas derogadas por una resolución posterior, la 4 del 2017, y finalmente llegamos a la resolución 2 del 2018, pero no con un cambio de criterio. Para mí fue sosteniendo la comisión arbitral el criterio que vino teniendo desde siempre, indicándonos que los ingresos y gastos relacionados a estas ventas al mercado externo, denominemos las exportaciones, no deben ser utilizados a los efectos de conformar el coeficiente, ni de gastos ni de ingresos. Y para ir a la resolución en cuestión, la que está vigente, la última, la del año 2018, Resolución General 2 del 2018, quiero decir que no ha habido un cambio de criterio, se ha reafirmado, me parece a mí, la comisión arbitral o ha esclarecido aún más su opinión al respecto. Dice, los ingresos provenientes de operaciones de exportación de bienes y o prestación de servicios efectuados en el país, siempre que su utilización o explotación efectiva se lleve a cabo en el exterior, así también como los gastos que les correspondan, no serán computables a los fines de la distribución del impuesto sobre los ingresos brutos. Esta misma resolución, la 2 del 2018, los invito a que la lean después en detalle, porque trata un caso excepcional, el caso de aquellas empresas que solo exportan. Las empresas que solo exportan, si yo digo que los ingresos y gastos de exportaciones no sirven para formar o no son computables a los efectos del coeficiente, esas empresas que solo exportan no tendrían ningún gasto ni ningún ingreso para formar un coeficiente de atribución en el supuesto que alguna jurisdicción grave como materia imponible estos ingresos en el tributo. Entonces, la resolución 218, General 2 del 2018, trae una solución especial, excepcional, para esas empresas que solo exportan. Y ya casi terminando con el tema de ventas al mercado exterior, les comento qué pasa con aquellos gastos comunes o compartidos. ¿Qué quiere decir? Ustedes supónganse que yo en mi empresa pago, no sé, 1 millón de pesos de sueldos, 1 millón de pesos de sueldos al personal. De ese 1 millón de pesos de sueldos, yo los tengo asignados tanto a las ventas en el mercado interno como a las ventas en el mercado externo. Pero estoy diciendo que los gastos y los ingresos relacionados con las ventas en el mercado externo no deben formar parte del coeficiente unificado. Por lo tanto, yo creo que la mayoría de los contadores que liquidan convenio multilateral venían haciendo con esto una suerte de prorrateo, pero no tenían ninguna resolución general hace unos cuantos años que les dijera que ese procedimiento era el correcto. Bueno, la resolución general 7 del 2009 define específicamente entonces que cuando existen estos gastos compartidos, voy a tomar entonces la porción de gastos asociados a los ingresos de exportaciones. Esa porción de gastos asociados a los ingresos de exportaciones no son computables, siguiendo siempre el mismo criterio que viene sosteniendo por años la comisión arbitral: gastos e ingresos de exportaciones no son computables. Bueno, y ahora entraríamos al punto 5 de ventas por Internet. Bueno, entonces, como veníamos siguiendo el orden aquel de la agenda que traíamos al principio de toda la charla que venimos teniendo juntos, me voy a dedicar a hablar un poquitito de las ventas por Internet.
Un tema que, como ustedes imaginarán, en este momento tiene una importancia más que especial. Y para esto, a lo mejor quiero detenerme un poco en la génesis del convenio, del viejo convenio, de los primeros convenios. Ubíquense ustedes más o menos en los años 60, en la forma de comercializar que teníamos en aquel momento, o que existía en aquel momento. Era mucho más importante la presencia física del vendedor en la jurisdicción del comprador. Era poco común que un vendedor pudiera venderle a alguien si no extendía su brazo fuera de su propia jurisdicción para tratar de atraer riqueza de aquella otra jurisdicción. Entonces existía esa antigua figura de los viajantes de comercio que con una valija recorrían las diversas provincias y se acercaban a los futuros o posibles compradores, acercaban catálogos, levantaban pedidos y volvían después a su sede central con toda esta información. Claro es que poco tiempo después estas ventas fueron complementadas por otras formas de venta que no obligaban a vendedor y comprador a estar en un mismo lugar en un determinado momento, sino que permitían tener operaciones sin esta presencia física del vendedor y el comprador simultáneamente. Y la verdad que al principio estas ventas se exteriorizaban por medios que para nosotros hoy serían más que rudimentarios, ¿no? Vieron ustedes que el último párrafo del convenio multilateral las menciona. Dice que son medios que se utilizan para formalizar estas operaciones y nombra correspondencia, telégrafo, teletipo, teléfono, etc. Estas ventas o los ingresos brutos obtenidos por los contribuyentes a raíz de estas ventas, ¿deberán formar parte del convenio o no? Esta es una duda de los primeros albores del convenio multilateral, que pensaba tal vez que fue redactado pensando en otra forma de comercialización muchísimo más presencial y no había pensado en la posibilidad de operaciones que se hicieran a distancia. El propio convenio multilateral entonces sufre una modificación para receptar esas operaciones y dejar en claro que sí, que estas operaciones también forman parte del convenio multilateral y que estas operaciones van a ser asignadas al domicilio del adquirente, siempre y cuando exista en ese domicilio, en el domicilio del adquirente, algún gasto que haya demostrado el deseo del vendedor de desarrollar una actividad en la jurisdicción del comprador. Entonces, a partir del último párrafo del artículo segundo y también, como les mostré recién, del último párrafo del artículo primero, no nos quedaron dudas entonces que las ventas hechas a través o concertadas a través de estos medios debían también entonces participar del convenio multilateral y si los ingresos eran asignados entonces al domicilio del adquirente. Pero claro, el teléfono, el fax como forma de comunicación fueron perdiendo identidad y apareció Internet allá por los 90 en nuestro país y claro, rápidamente también fue utilizada como un medio muy importante para concertar operaciones. La Comisión Arbitral en el 2002, visto el incremento de estas operaciones, de las operaciones que se realizaban a través de Internet, que en general lo que ocurría es que el comprador hacía el pedido, en vez de hacerlo por correspondencia o por teléfono, lo hacía a través de un mail, concertaba la operación y había un intercambio entre comprador y vendedor utilizando Internet. La Comisión Arbitral entonces dicen los considerandos de esta resolución general, la 83 del año 2002, que dado el notable incremento que han experimentado las transacciones efectuadas por medios electrónicos, dice por Internet o similares, se entiende que esta actividad configura una actividad extraterritorial del oferente. Y entonces adquiere relevancia este tipo de actividades, pero solo en el caso en que se concrete la operación.
Si eso ocurre, entonces, dice la resolución 83 del 2002, que las transacciones efectuadas por medios electrónicos se encuadran en el último párrafo del artículo primero y por lo tanto entonces deben ser asignadas al domicilio del adquirente. Y aquel gasto necesario para demostrar que el vendedor tiene interés realmente de atraer al comprador de otra jurisdicción, en este caso específico y por esta modalidad tan especial para concertar operaciones, se da por entendido que este gasto va a quedar tipificado en el momento en que el adquirente realiza o formula su pedido a través de Internet. Quiere decir entonces que crea una suerte de presunción o ficción, dicen algunos, respecto del gasto necesario para tener sustento territorial en la jurisdicción. Sobre esta resolución hay diversas opiniones. La doctrina, imagínense, del 2002 para acá se ha expresado con opiniones divergentes, algunos muy de acuerdo con la resolución, otros no. Pero bueno, siempre es importante, entiendo yo, tener resoluciones generales que nos aclaren, que nos marquen alguna forma más o menos certera de actuar, porque esto le da seguridad jurídica al contribuyente, más allá de que uno pueda estar de acuerdo o no, o cierta parte de la doctrina esté de acuerdo o no con el método usado, con la metodología o con el contenido de la resolución. Quiere decir entonces que las ventas por Internet son asignadas al domicilio del adquirente y se entiende que el gasto que da sustento territorial queda tipificado cuando el comprador hace el pedido, le formula el pedido por Internet al vendedor. Se planteaba un problema referido a qué quiere decir domicilio del adquirente. Es decir, los adquirentes, los compradores, pueden tener más de un domicilio. No quedaba entonces muy claro a dónde asignar ese ingreso. Y no hace mucho tiempo, en el 2017, la Comisión Arbitral también se ocupó de este tema y emitió la Resolución General 14 del 2017, que complementa a esta resolución antigua, Resolución 83 del 2002. Quiero decir que no la deroga, sino simplemente que dice que es necesario establecer a qué me refiero cuando digo domicilio del adquirente. Y en este sentido, entonces, dice que domicilio del adquirente se entiende por domicilio del adquirente el lugar de destino final del bien, donde los bienes serán utilizados, transformados o comercializados por el adquirente. Fíjense que dice que se va a aplicar independientemente de la periodicidad. Dice, esto va a ser aplicable para las ventas de bienes independientemente de su periodicidad. Entonces, cuando conocemos el destino final del bien, las ventas por Internet van al domicilio del adquirente, que va a coincidir con el lugar del destino final del bien. Pero, ¿qué pasa cuando no fuera posible establecer el destino final del bien? Bueno, en ese caso entonces, esta resolución, la 14 del 2017, trae una solución. Y esa solución yo la he esquematizado con esta escalerita, ¿no? Porque trae una suerte de prelación, se atiende a un orden de prelación, dice la resolución, que se indica a continuación. Entonces me dice que en el caso que no fuera posible establecer el destino final del bien, consideraré que es domicilio del adquirente, primero el domicilio de la sucursal donde provenga la operación de compra, segundo donde se desarrolla la actividad principal, y así sucesivamente ustedes tendrán que ir viendo en qué situación se encuentra para poder definir el domicilio del adquirente si es que ustedes no lo conocen con total seguridad. También esta resolución 14 del 17 hizo muy bien en referirse a la prestación de servicios. Los ingresos por la prestación de servicios, salvo alguna otra norma en contrario, cualquiera sea el lugar y la forma en que se hubieran contratado, se atribuirán a la jurisdicción donde el servicio sea efectivamente prestado, por sí o por terceras personas. Bueno, y con esto quedó como bastante completo la cuestión de definir el domicilio del adquirente para las ventas por Internet. Y ahora sí,
terminado con toda la agenda que nos habíamos propuesto, dejé este espacio final para hacer una breve reflexión sobre una cuestión que creo que a todos hoy nos tiene bastante preocupados, no solamente en ingresos brutos, sino en el ámbito de la tributación en general, pero bueno, yo me voy a referir específicamente a la tributación local y a este impuesto, que es el impacto del cambio de las tecnologías o de las innovaciones tecnológicas en la tributación, específicamente en mi caso en la tributación local, que nos ha cambiado la vida. Las tecnologías han hecho que nos comuniquemos, que negociemos, y mucho más ahora ha quedado demostrado con este periodo de aislamiento que nos ha tocado a todos vivir, que la tecnología ha sido de gran ayuda, pero bueno, desde el punto de vista de este impuesto, tendríamos que pensar de qué manera podemos capturar o encuadrar esta nueva forma de relacionarnos y de generar actividad económica. La economía digital entonces es esta economía que utiliza como base fundamental Internet y basada en la tecnología digital nos lleva a una nueva concepción del negocio, que por supuesto no existía al momento de generarse el convenio multilateral, que es este negocio digital, ¿no? Nosotros estábamos acostumbrados, o en la época del convenio, como lo comenté antes, el negocio era el negocio brick, el negocio ladrillo, era el de forma tradicional, donde teníamos que tener un establecimiento y esto tenía que ser palpable. Sin embargo, ahora nosotros tenemos otra forma de comercializarla, podemos llamar negocio click. Es aquella empresa que hace sus negocios a través de la utilización de Internet. Las empresas que solamente se dedican a hacer sus negocios a través de esta utilización y no tienen ningún negocio brick, son las empresas que nosotros clasificamos como .com. En general, nosotros estamos acostumbrados en nuestro país a tener ambas formas de negocio, el brick y el click conviviendo en una forma mixta, donde está tanto la cuestión física como la cuestión electrónica. Ahora, los aspectos tributarios ante esta nueva forma de relacionarnos y de comercializar, evidentemente han cambiado y hay que readecuar algunos institutos que teníamos como muy determinados y muy claros y consensuados internacionalmente incluso durante muchos años. Por ejemplo, la figura de establecimiento permanente que hoy está desdibujada, y así como se desdibuja esta figura de establecimiento permanente que ya no es tal, también se desdibuja la asignación de los ingresos, ¿no es cierto?, que se deslocalizan. Y aquel concepto que para nuestro impuesto territorial es tan importante, este de anclar el impuesto a un territorio, ¿no?, el concepto de sustento territorial, bueno, también en este tipo de negociación, o en esta nueva forma de vender y comprar, ya no sabemos muy bien cómo definirlo. Bueno, volvamos a la imagen del convenio del 77. Miren, piensen que este convenio ni se imaginaba, los redactores de este convenio ni se imaginaban lo que nos iba a tocar vivir en el 2020. Creo yo que no lo podían ver porque estaban muy lejos de aquella situación. Hoy todo el comercio está en una nube. Un ama de casa que tiene un microemprendimiento en su casa puede vender en cualquier parte del mundo. Y también cualquier empresa de cualquier parte del mundo puede estar vendiendo a consumidores o sujetos que estén radicados en nuestro país. Es por eso entonces que hay una globalización económica. Y el comercio electrónico nos ha llevado a este término que es de bastante uso, esta New Age fiscal, esta nueva era fiscal, donde ha tomado una relevancia significativa un concepto que también maneja la OCDE, que es el de presencia digital significativa. Ahora, lo que nosotros nos tenemos que preguntar frente a este tributo sobre un tributo que grava la actividad, nuestro impuesto sobre los ingresos brutos, un impuesto de carácter provincial, local,
primeramente tendríamos que ver si es aplicable este impuesto a este tipo de operaciones y, como realmente este tipo de operaciones han venido para quedarse y la verdad que muestran un desarrollo de actividad, tendríamos que ver de qué manera tenemos que redimensionar el hecho imponible para poder entonces captar esta modalidad virtual y este desarrollo de actividad. ¿Y qué parámetros deberíamos utilizar para definir esto de presencia digital significativa? Porque acordémonos que no nos podemos mover, hasta aquí por lo menos, y como tenemos enunciado el hecho imponible, de la actividad habitual y onerosa. Entonces tenemos que ver qué forma de conexión o vinculación hay con este presupuesto de gravabilidad. Y también no nos podemos mover de este lazo que debe unir la actividad con el territorio, el sustento territorial, que sería el ámbito espacial para la configuración del hecho imponible dentro de una determinada jurisdicción o dentro de una determinada provincia. Bueno, dicho todo esto y habiendo tocado diversos temas, hablamos del coeficiente de gastos, del coeficiente de ingresos, hablamos de las exportaciones, nos hemos detenido bastante en resoluciones generales y ahora en las ventas por internet y en cómo todo el comercio electrónico nos ha modificado. Creo que ya es suficiente y tenemos bastante material como para podernos encontrar en otro momento y charlarlo y poder a lo mejor en alguna forma virtual o presencial intercambiar alguna opinión al respecto. Entonces, bueno, les agradezco muchísimo la participación, les agradezco mucho al Consejo Profesional esta oportunidad, espero verlos pronto y que todos estemos bien. Muchas gracias entonces y hasta luego.